para muchas personas esto arranca también por el saber popular, ¿no? Por lo que empieza a aparecer culturalmente como consumo de la astrología. Entonces sí, hay todo un pichuleo entre los signos por un lado, algunos planetas por el otro, pero el todo, cuando la gente te pregunta qué le va a pasar a Aries, que es una pregunta que los astrólogos medio que nos quedamos como, ¿qué te crees que te diga? Es muy difícil ese tipo de enfoque que quedó arraigado culturalmente y que abarque a toda una población que durante un mes entero va a nacer con el sol en Aries. Claro, es muy general. O sea, te están Es, pidiendo un nivel de detalle para algo que eh, ese es el no problema. se puede. Eso es lo que surgió de los horóscopos, ¿no? Del consumo popular, que no está ni bien ni mal, el tema es que es genérico. Em, y entre lo genérico y el entretenimiento, que también es la otra parte que tiene, digámoslo, eh, se denigra un poco el saber, vamos a decir la verdad. Porque la realidad, cuando nosotros hablamos y militamos que te tenés que hacer la carta natal, ¿no? Tenés que hacerte la carta natal y, no sé, rompemos las bolas con la hora, tenés que traer la hora, tenés que traer el lugar, tenés que saber todo. Es porque, en definitiva, cuando uno ve una carta, la dichosa carta es un gráfico de ese momento. Esto es la carta ahora, ¿no? Como está el cielo ahora, acá, a esta hora y en esta locación, justamente. Está un poco superpoblada porque ayer estuvimos viendo asteroides, entonces vas a ver que hay un montón de cositas. No es tradicionalmente como yo haría la carta, pero acá está. La gente también ve esto. Y cuando ve esto, tampoco termina de entender mucho, ¿no? ¿Qué es este círculo? Este círculo en realidad es una representación del cielo y la tierra en el momento y el meridiano en el que vos naciste. La línea que nosotros llamamos ascendente-descendente, esto, es justamente el horizonte del momento en el que vos naciste. Y esta línea, la que se conoce como el medio cielo, fondo de cielo, es el meridiano del lugar donde naciste. Por eso, esta parte es la más sensible de modificarse cuando está mal la hora, cuando está mal la localidad. La localidad o la locación en sí va a variar mucho, el meridiano va a variar mucho de este a oeste, ¿no? Pero de todas maneras, cuanto más precisos tengan los datos, más ajustada va a salir la carta. Y el resto son literalmente los planetas que están en el cielo, en la ubicación que están en este momento, en el cielo. Ahora que son las 11:20, el Sol, que está en Piscis, ¿no? Está ubicado ahí. Si hubiese, volviendo a lo que te explicaba, ¿no? Que esta es la línea del horizonte. Si uno naciera al amanecer, el Sol va a aparecer acá, sobre el ascendente. Y si uno naciera al mediodía, el Sol va a estar acá, ¿no? Como que ya entendiendo que esto es un gráfico temporoespacial, hay muchas cosas que empiezan a tener sentido por sí solas. Em, y hoy por hoy, que estamos atravesando y se ve ya solo en el gráfico, ¿no? Un cúmulo planetario enorme en este sector, que eran ya muchos planetas que venían transitando juntos desde Acuario, ahora van pasando todos uno a uno a Piscis y lentamente van pasando todos uno a uno a Aries. Bueno, sí, en este momento había post en internet, ¿no? De la alineación planetaria, y no sé qué. La alineación planetaria también la vemos en el gráfico, porque es esto, un planeta pegado a otro, pegado a otro, pegado a otro, pegado a otro. Esa es la alineación planetaria. Si yo
tuviera un telescopio o mismo me doy maña para mirar a ojo limpio, miro al cielo, más o menos entendiendo la ubicación. A eso en la noche ayuda mucho cuando está la luna, porque la luna ayuda a marcar la dirección. Y voy a ver que están ciertos planetas juntos. Si tengo un telescopio los voy a efectivamente poder ver. Pero hay planetas que literalmente se ven a simple vista. Marte se ve a simple vista. Júpiter se ve hermoso a simple vista. Entonces, a veces ese ejercicio de mirar el cielo como hacían los antiguos es una manera de volver a entender qué es lo que estamos graficando acá. Nosotros tenemos muchas variables y eso es lo que hace también el hecho de tener tantas variables al mismo tiempo que la carta de cada uno sea casi única porque la combinación de posibilidades es mucha. Son 12 planetas, 12 signos, 12 casas. Hace 12 por 12 por 12 y tenés ya una combinación. Y además, si esos van a estar en diálogo entre sí por alguna relación angular, por alguna cuestión particular, si además a vos te está pasando en tránsito esto o aquello, lo demás se empieza a hacer verdaderamente muy único, como para andar generalizando. Sí, totalmente. Em, Acá obviamente está esa dichosa combinatoria, ¿no? Que en la astrología la sintetizamos a veces con planeta, signo y casa, pero que mucho tiene que ver con qué son los símbolos en realidad. La gente está familiarizada con el signo, con la terminología del signo, tal vez es lo más accesible al conocimiento. Y el signo es el que cuenta el cómo, ¿no? La manera en que eso se desarrolla. Entonces, ahí sí caes en esas argumentaciones más tiktokeras de Aries y la valentía, y Tauro la pereza, y no sé, Géminis la comunicación, ¿no? Perfecto. Eso indica el qué. El problema es que, por ejemplo, vamos a agarrar la carta de una persona famosa. Una que yo vine usando mucho porque el personaje ahora está muy en boga es Donald Trump. Así que lo voy a agarrar. Voy a volver a usar a Donald Trump. Pero el personaje es este, alto personaje. eh, Engloba, por un lado, ser una persona de Géminis, lo que nosotros llamamos una persona de Géminis, que significa que tiene el Sol en Géminis, con otro factor que algunos aficionados también lo conocen bastante, que es la luna, con una luna en Sagitario, y eso ya demuestra que entre el Sol y la luna, todavía no dije que son cada uno, pero vamos entendiendo que por lo pronto son partes de la personalidad, están en puntos opuestos. Y de hecho, Géminis Sagitario es uno de los pares de opuestos canónicos. Los signos del zodíaco se manifiestan en eje, ¿no? Entonces, por eso mucha gente también aficionada siempre va a hablar, bueno, pero si vos sos de Libra, tu opuesto complementario es Aries, entonces está bien que salgas con alguien de Aries, que no está mal, pero también es una generalización, ¿no? El par de opuestos en realidad literalmente significa eso, que están opuestos. Entonces, los objetivos de uno y los objetivos de otro entran en conflicto en algún punto. Por ahí la parte superadora de eso sería poder trabajar en conjunto el par de opuestos para que encuentren un objetivo común y no sea constantemente esa sensación de tironeo interna. Pero la realidad es que cosas como esta muchas personas tienen y otras más complicadas también. Lo que desbarata esta idea de que tener el sol en algo nos engloba a todos dentro de la misma bolsa. Géminis o los geminianos son una cosa,
Los geminianos con la luna en oposición ya empieza a ser un círculo más pequeño, ¿no? En sí, estos dos personajes, el Sol y la Luna, son lo que denominamos las luminarias dentro de la astrología, porque son los dos elementos dadores de personalidad. Lo que pasa es que el Sol es una personalidad manifiesta, es una personalidad voluntaria, identitaria, bien egoica, bien consciente, y la Luna es un tipo de personalidad más reactivo, más para adentro, más emocional, más inconsciente, inclusive más, ¿cómo se dice? Pasivo, palabra que es increíble, pero sí, tenemos nuestra parte pasiva, nuestra parte reactiva, que se engloba a esto, a la búsqueda del cuidado, a la búsqueda del afecto, ¿no? El otro es el que va a buscar quién soy y el otro está tratando de entender desde la necesidad quién es. Entre todos estos factores, hay muchos y todos estos son los que obviamente se aprenden en un curso, no vamos a dedicarnos en una hora a hablar de todos los planetas y qué representan dentro de la carta. Ojalá pudiera sintetizar eso en una hora, pero siempre aparece un tercer factor que es el dichoso ascendente, que en el caso de Donald Trump es Leo. El ascendente no es un planeta. Acá, oh, el ascendente no es un planeta, el ascendente es una línea, es una cúspide. Y es tal vez la línea, la cúspide desde donde parte la carta. A partir de acá, ves que nosotros tenemos numeritos. Se empieza a contabilizar la casa uno, la casa 2, la casa 3. Esas porciones de- del círculo son las dichosas casas. Y dándole comienzo a la casa uno se sitúa el ascendente y por eso la energía del ascendente es más jerárquica que la del resto de las casas. Es como si a mí me dieran unos lentes especiales a la hora de nacer y diciendo, a partir de ahora vas a vivir y a ver y a experimentar tu encarnación, tu vida, con estos cristales. Toma, fíjate qué haces con esto. Lo que es también bastante extraño, porque por un lado yo tengo muy claro, o mayormente en la mayoría de los casos, tengo muy claro con el sol quién soy o quién quiero ser, y la luna en todo caso me indicará cómo me siento mejor, en qué lugar me siento más cuidado. Aparece este tercer factor y me desbarata un poco la personalidad. Para muchas personas, de hecho, es un factor muy ajeno, porque como no es un planeta, no se percibe muchas veces como una energía direccionada desde mí. Y no es una energía direccionada desde mí. Es una energía direccionada desde afuera, porque es el color de la experiencia. Entonces, todo lo que yo viva va a querer transmitirme esa energía de la experiencia, sacándole la cuestión abstracta de la que estamos hablando ahora. Este personaje, volviendo a lo que significa Géminis, ¿no? Que es un factor de curiosidad, es un factor de comunicación, es un factor de constante necesidad de estímulo, de diversión también, como bueno, multitasking, puedo estar en todas, quiero hacer de todo. Imaginemos al personaje en este lugar, ¿no? Quiero hacer de todo, quiero estar con todos, quiero relacionarme con todo el mundo, esto todo bien. Ahora, desde el lugar de necesidad personal, necesita Sagitario, y Sagitario en realidad necesita una confianza personal, necesita sentir que puede crecer y expandirse, que alrededor su madre, probablemente la luna representa mucho el factor materno, fue una persona que impulsó el crecimiento, que me mandó o que me dejó el mensaje de que si yo no crezco, que si yo no me expando, no sirvo para nada. Y los cristales que me pusieron
son los leoninos. Todo alrededor mío va a querer ponerme en el centro de la escena. A veces, me parece que es el caso de este personaje, eso me agrada. A veces eso viene bien con mis energías. Yo soy en este caso, ¿no? Una oposición entre aire y fuego. Perdón si a veces me voy al tecnicismo, pero Géminis es un signo de aire. Es apreciadísimo, ¿eh? Ah, ok. Así que sí, sí. Sagitario es un signo de fuego. Acá esta gráfica tiene el tino de marcar a los signos de fuego en rojo, a los signos de aire en amarillo, los de agua en azul y los de tierra en verde. Así que eso simplifica bastante. Bueno, una matriz como esta, aire-fuego, de golpe recibir una experiencia de la fuera en fuego, en Leo, le va, le pega, le es coherente, es concordante con con algunos factores de la carta, no con todos, pero con bastantes factores de la carta. Entonces, si todos me miran, si yo soy el centro de la escena, si de golpe soy muy llamativo por alguna cuestión, en el caso de este personaje, el pelo, soy grandote, todo, entro y me ven, tengo plata, ¿no? Es como que hay un montón de cosas que me hacen visible, pero por ahí, y acá no, sacando el personaje, inclusive sin plata, inclusive sin pelo, inclusive sin todo eso, nacer con un ascendente en Leo me va a hacer visible para los demás. Me va a poner en el centro, inclusive si yo tengo otras energías donde eso no me gusta tanto. Porque acá es donde empieza el juego del zodíaco. Si yo tuviera, en vez del sol en Géminis, el sol en Virgo, y en vez de la luna en Sagitario, la luna en Piscis, ahí vuelvo a tener la oposición también Virgo-Piscis, pero el ascendente en Leo, me voy a destacar muy a mi pesar, porque la energía de Virgo es claramente bajo perfil, más modesta, que prefiere integrarse en el equipo y no destacar, ¿no? Bueno, ese tipo de contradicciones también son las que hacen interesante la carta y que muchas veces llevan al motivo de consulta, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que hay una parte de mí que es esto y hay otra parte de mí que es esto otro y no puedo hacer que se lleven bien? Con lo cual, para redondear el tema del ascendente, esta energía que parece alienígena, que parece que es reclamada desde el exterior, eventualmente, y sobre todo después de vivir algunos años, empiezo a incorporarla, empiezo a entender que esto evidentemente es parte mía, porque a mí siempre me pasa esto. Yo siempre entro en un lugar y todo el mundo se da vuelta, no sé por qué. Hay una anécdota que yo siempre la cuento, la capitalicé porque una de mis profesoras de astrología la contaba siempre, que ella tiene un hermano con síndrome de Down, adulto ya, ¿no? Y que tiene el ascendente en Leo y que pasa esto, que por ahí la gente se da vuelta a mirarlo o a decirle, ay, qué independiente que sos, ay, que no sé qué, y el pibe se quiere morir. Pero claro, ¿cómo es nacer con algo que te va a venir de afuera, que no tiene nada que ver con vos? Y ahí entendí bastante cómo funciona el ascendente a veces muy a tu pesar. En esa diatriba es como funciona en general todo el sistema. Después tenemos una serie de planetas que tienen distintas misiones em, y que se van ubicando, como vimos, en las distintas casas. Las distintas casas empiezan a funcionar como escenario de esa experiencia. Entonces, eh, cada una va a tener un área particular de la vida de la que se va a dedicar y de golpe algunos planetas se ubican allí, otros no. Vamos a tener casas con planetas, casas sin planeta, y eso no significa que la casa no funcione, sino que probablemente se desarrolla de otra manera, que eso también se ve en el curso, es muy largo para explicar en una hora.
Pero básicamente, volviendo al Sol y a la Luna, que son los dos planetas más básicos, eh, este personaje que tiene el Sol en la casa 10 y la Luna en la casa 4 encuentra entonces que su voluntad, su manifestación consciente, en Géminis, desde la comunicación, desde los medios, desde la palabra, desde la mente, el área de experiencia es la 10 y la casa 10 representa el mundo social, representa ese lugar donde yo me voy a desplegar. Por eso en algunos libros de astrología vamos a ver como el lugar de la profesión, aunque no es solo la profesión, porque muchas veces hay gente que no estudia una carrera universitaria o que no tiene una ocupación determinada y sin embargo todos tenemos una casa 10. Y la casa 4, que es la casa opuesta también, va a representar lo otro, puertas adentro, ¿no? Si la 10 es puertas afuera al mundo, la 4 es puertas adentro, en mi mundo íntimo, mi mundo personal, mi círculo rojo. Y por eso a veces representa la familia como arquetipo, la casa 4. Voy a ver dónde está mi familia, los problemas que yo tengo con mi familia y los veo en la casa 4. Eh, Puede también manifestar el símbolo cualquier lugar que yo considere de mi pertenencia. Entonces también representa, por ejemplo, mi ciudad, mi país, la nación como sentimiento patriótico, ¿no? Eh, entonces es curioso que un personaje que, por ejemplo, quiso ser presidente de los Estados Unidos, tenga de golpe un sol bien volcado hacia afuera, pero con una luna bien arraigada a su pertenencia, ¿no? Es curioso, pero en realidad no es curioso. Cuando uno lo ve así, dice, ah, claro, tiene Claro, explica muchas cosas. efectivamente un lugar, además, porque la luna es un lugar mucho más inconsciente y mucho más arraigado. Entonces, necesito hacer algo por mi país, más allá de si lo que hace está bien o está mal. Estamos tratando de entender cómo lo entendería el personaje, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y yo muchas veces me lo preguntaba antes de verle la carta, ¿por qué un tipo que ya lo tiene todo, ya tiene toda la guita que se puede querer, ¿por qué se querría meter en ese baile? Y no una, dos veces. Bueno, evidentemente ahí esa luna en la casa 4, entonces debe estar mutando hacia un sentido de misión, que en Sagitario no es raro, porque entre las muchas funciones que tiene Sagitario está la función evangelizadora. Hay una cuestión dogmática de Sagitario, de yo soy el dueño de la verdad y voy a transmitir mi verdad a las masas. Obviamente no es el Sagitario que más nos gusta, pero está. Entonces, visto así, para mí debe estar viviendo eso como una cruzada personal, ¿no? Voy a hacer esto, Make America Great Again. Em, Bastante curioso, ¿no? Y también bastante, a mí me gusta tirar esta carta como efecto para toda la gente que suele usar la frase que la luna en Sagitario es la mejor luna que hay. Viste, hay muchos lugares comunes en la astrología, como, bueno, no sé, se lo demoniza a Escorpio como Escorpio jodido, ¿no? Hay signos que se los ve bien, entre comillas, y hay signos que se los ve mal. Y que obviamente estos son sesgos que todo el tiempo estamos atravesados, sesgos que algunos son personales porque yo tengo justo un primo que tiene el sol en tal cosa y es un hijo de puta. Entonces, eso es un sesgo personal, pero también los sesgos que nos genera la astrología de TikTok, cuando te pone estas cosas, ¿no? Oh, Sí, vos sos, totalmente. sos de Escorpio, sos una intensa, sos una tóxica, ¿no? Y vos te quedás ahí con la sensación, porque obviamente no es todo sacado de cualquier lado. Hay algo, hay un arraigo
de verdad en esas cosas, pero es una verdad parcial. Eh, y Sagitario goza de ese mote de ser la mejor luna porque hace unos años atrás todavía está, es un gran libro en realidad, el libro de las lunas de Caruti, donde Caruti le pasa revista a todas las lunas y claro, de todas las cosas terribles que se dicen de toda la luna, lo de la luna de Sagitario es lo menos terrible, vista así. Pero, pero ese es arquetípico de vuelta, o sea, cómo yo tomo ese material de lectura y lo puedo interpretar y recrear en una persona de carne y hueso, o yo tomo ese material de lectura a rajatabla y entonces veo todas las lunas son así, todas las lunas son acá. Eso es otro problema. Claro, hay que integrar todo ese conocimiento porque la persona es el conjunto, o bueno, la persona no es igual su carta. Eso está bueno para hablar también. Claro, la persona no es su carta. La persona de última vivió o vive la experiencia con estas energías lo mejor que puede. Y ahí también se involucran, esto lo di en otro webinar que de última, si lo querés ver, está en YouTube, que este sí lo di para astrólogos que ya están como con los problemas de interpretación característicos y que tienen que ver con entender a quién le estoy leyendo la carta. Porque cuando nosotros estudiamos, vamos a ver todo desde un lugar muy arquetípico, porque primero lo tenemos que aprender. Entonces vos tratás de aprender cada cosa en su sentido más canónico, justo y bien resaltado. Pero después, en la vida, hay fluctuaciones respecto a esto. Si yo tuviera un espectrómetro, para decirlo así, y midiera la energía de Aries, ¿no? Voy a tener el Aries desde el más líder, avasallante que se lleva todo puesto, hasta el más reprimido, porque así funciona en realidad. Y en ese arco, bueno, por ahí hay situaciones donde a mí me sale más fácil mi capacidad ariana de liderazgo y situaciones, por ejemplo, frente a una autoridad, frente a un jefe, no sé, según como yo tenga conectada la carta, donde me muerdo la lengua, prefiero no hacerme la loca. ¿Dejo de ser de Aries por eso? No, simplemente que tengo el espectro. Ahora, si yo siendo la misma persona de Aries, por ejemplo, naciera en un hogar, donde todo el tiempo me están impulsando a ser líder, a respetar mi deseo, a ir para adelante, a que todo lo que hago está bien, probablemente me incline a este lado de la energía. Ahora, si nací en una casa donde cualquier grito que pego, mis viejos me callan, cualquier cosa que hago, si me trepo al árbol y me rompo la cabeza, talan el árbol, ¿viste? Bueno, entonces voy a incorporar este lado de la energía. Y después también hay factores socioculturales, que no podemos hacer los tontos, ¿no? A veces, esto me río cuando estamos practicando y de golpe, viste, ves un elemento siguiendo con Aries, buscando la profesión de la persona que estamos estudiando, y hay personas que dicen, no, con Aries puede ser un médico cirujano. Y después yo les digo, esta persona no fue a la universidad, esta persona no tiene los medios económicos para hacerlo, a esta persona probablemente no le interesa ir a la universidad y solo le vamos a decir que su posibilidad de ser un médico cirujano porque tiene Aries. Bueno, ahí también te das cuenta que Aries también puede ser el carnicero, Aries también puede ser una persona que inclusive no ejerza ninguna oficio, ninguna profesión desde su arianidad, pero la ejerza como un ariano, o sea, para adelante, avasallante, no llevándose puestos todos, por ahí es el carnicero del barrio y además te está blandiendo el cuchillo así. Lo digo siempre en chiste, estos ejemplos bien exagerados, pero Igual, son... están basados en la realidad. Todos hemos conocido a alguno que está. mm, evidentemente para ser carnicero, algo en Aries tenés que tener. Sí, sí, sí.
Y para ser cirujano también, la diferencia es que en uno estás cortando una res y en otro están cortando una persona. Es todo carne. Es todo carne. Para Aries es todo carne. Es que es interesante verlo así, ¿no? Como bajarlo al llano al símbolo. Decís, bueno, sí, es un signo que le gustan los cuchillos, le gusta la sangre, no le genera ningún pavor. Por eso es el guerrero, ¿no? Porque uno lo piensa en la guerra con la espada y una posición muy heroica. Pero hoy por hoy, lo más probable es que termines carnicero o cirujano, por decirlo así, ¿no? Un Eh, asesino. o un asesino. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con algún componente así medio narcisista de la carta, tranquilamente. Si la persona tiene algún registro de sí misma y se analiza o tiene alguna conciencia, va a decir, yo puertas adentro soy así y la verdad no me gusta, pero soy así, no lo puedo evitar. Hay gente que ni siquiera le va a poder poner palabras, que simplemente se va a sentir incómoda y no va a entender por qué. Y ahí es cuando nosotros entramos a desarmar esta madeja y a tratar de presentar las opciones. Porque un poco no se trata de adivinar, yo a veces jodo con eso, aunque tiene su parte adivinatoria, no lo voy a negar, eh, pero a nosotros no nos conviene pararnos ahí, ¿no? Como sacate la pitoniza de encima porque por ahí decís algo, lo decís con mucha contundencia y generás un efecto bastante nocivo en el otro, entonces nunca te conviene pararte ahí. En todo caso, si tenés la sensación muy grande de que eso que estás pensando debe ser, yo siempre reconsejo, anótatelo y deja que el otro te lo cuente si es así. Porque si el otro te lo cuenta, ahí te da una plum, una entrada. Claro, no jugársela tan de lleno. Sobre todo con un consultante que recién te conoce, ¿no? Y tratar de trabajar con, ¿no? Que la persona es la que te guía en su necesidad, porque al final uno está brindando un servicio. Entonces, si estoy buscando un canal de expresión, la persona viene con ese problema. Yo, yo a veces pienso mucho, pensando en qué es esta, ¿no? Pero que no es Donald Trump. Pienso un montón, pero cuando lo digo como un vómito o no sé cómo decirlo. Acá estoy circulando otros planetas que no vimos, pero no importa, porque Mercurio es el de la comunicación también. Mira cómo este Mercurio está en Cáncer, que es mucho más emocional el signo. Entonces, claro, yo cuando lo pienso es bárbaro, redondo, pero cuando lo quiero decir, eh, 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 bueno, ¿cómo podemos trabajar esa disonancia entre el Sol y Mercurio? ¿Cómo podemos trabajar esa energía que trae Mercurio? ¿Es eso en realidad lo que te dificulta o será otra cosa más que está todavía más atrás? Porque esto también es la gracia, yo a veces les digo, ver la carta a nosotros nos da mucha información, mucho poder de entender por dónde puede venir, mucho más que lo que a veces, incluso uno mismo astrólogo viendo su carta, porque uno, el sesgo corre primero para la carta propia, ¿no? Es muy difícil interpretarse la carta propia sin ver siempre el sesgo. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo siempre veo lo peor. Y me quedo mirando así como, Estamos iguales. A ver, Plutón, qué ¡ah! lindo, Plutón, qué Claro, hermoso. como, Me caíste ahí, justo ahí. Qué ¡ah! lindo, gracias. No puedo, viste, me cuesta ver la parte proactiva de la carta cuando veo la mía. Cuando veo la de los demás, soy genial, sí, esto, aquello, ja, ja, ja. Cuando veo la mía me desespero. Entonces siempre está bueno, sobre todo cuando algo nos compromete emocionalmente, o sea, la carta de uno de los hijos de la pareja, qué sé yo, que la vea otro astrólogo a veces, que te dé una mirada más objetiva, porque uno siempre tiene sus propios sesgos. Ahora bien, dentro de esos lugares, como cada símbolo es parte de este espectro que decíamos antes, de más a menos, entonces potencialmente todos los factores de la carta se pueden situar acá o en el medio, en la fluctuación. Por lo tanto, nada debería ser muy sentenciante a la hora de dar la devolución, porque nosotros mismos no podemos saber cómo vivió
mi consultante dicha energía. Hay gente que sí, que hay cosas que las manifiesta, que nunca estudió astrología, no sabe nada de la carta natal, pero cuando te cuenta su vida, podés ver su vida en todos lados, ¿no? Mirá cómo expresó este símbolo, mirá cómo expresó este, qué bárbaro, ¿no? Qué loco. Y hay personas que aún sabiendo un montón de astrología se tienen guardadas bajo siete llaves. A veces también, obviamente, hay factores de la carta que hacen que eso sea más sencillo de expresar o más dificultoso de expresar. Pero nunca quiere decir que no se expresa. O sea, de la misma manera, a veces yo pienso que así como Escorpio tiene ese potencial tan de irse al extremo, a lo profundo, es el mismo potencial que también le hace no tener miedo a un montón de otras cosas. Pero mal trabajado, al revés, es un potencial de ver el peligro en literalmente todos lados y tener absolutamente miedo de todo. Entonces, desde el mismo lugar, que es la intensidad en este caso, o la capacidad de ver lo profundo, vos podés ver positivamente esa capacidad y trabajar con ella, o que te asuste enormemente y guardarla bajo siete llaves. Es también, ya que lo habías mencionado vos ahí, el caso típico de cómo manejamos el Plutón en la carta, ¿no? Si todo el mundo en ese sentido, Plutón es nuestro lugar de mayor empoderamiento, pero también de mayor miedo. Entonces, ¿lo tomo? ¿Me subo? ¿O todavía me da mucho miedo, ¿no? Es interesante verlo así desde los dos lugares. Pero bueno, esto era una charlita introductoria